La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Dimitri Senmachi Artol. Él es exministro del Interior, ¿no? Y queremos agradecerle la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR y La Semana. Qué gusto saludarlo, doctor Senmachi. Gracias por atender esta Igualmente, comunicación. Muy gentil. muchas gracias a ustedes. El tema de la inseguridad ciudadana es un tema de mucha preocupación, ¿no? Y que lleva varios años en el país, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo está analizando este incremento, esta ola delictiva que en realidad ya toca a todo el país, ¿no? Ya no hay ciudad Claro, en el país que esté preocupada por el tema de la inseguridad. Las bandas organizadas siguen avanzando, la criminalidad tiene distintos mecanismos, ha desarrollado una tecnología del delito, etcétera, etcétera. Me gustaría conocer su primer comentario, por favor. claro. Estamos viviendo lo que en los 80 fue el inicio del terrorismo, ahora con las organizaciones criminales. Es poco o nada lo que se está haciendo de manera exitosa para enfrentar a la criminalidad organizada, porque primero no se tiene liderazgo, no hay una lógica de unidad del Estado. Cuando hablamos del Estado, tenemos que entender que son los tres poderes y los organismos constitucionalmente autónomos. Pero acá simplemente se ha policializado la seguridad ciudadana, solamente se le exige a la policía o al sector interior, cuando en realidad enfrentar la inseguridad requiere de un Estado sólido, de leyes que se puedan realizar en el Congreso. O sea, el legislativo está para dar leyes, el ejecutivo para ejecutarlas, y no solamente la seguridad, como dice la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, no es un tema del sector interior, es un tema multisectorial que debe enfrentar el Estado de manera orgánica y sistémica. Es la respuesta multisectorial del Estado en todos sus niveles de gobierno, y eso es lo que no se está cumpliendo. Tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en el que solamente se le exige, todos los sectores se sientan a escuchar qué tiene que decir el ministro del Interior o el comandante general de la policía, cuando en realidad debería cada uno de decir qué están haciendo en su sector, en educación, en salud, en comunicaciones, en transporte, en justicia, el sistema penitenciario. Es decir, una suerte de todos los sectores, qué están haciendo para enfrentar. El tema de los celulares tiene que ver con distintos sectores, como el de transportes y comunicaciones. Comunicaciones, el viceministerio de Comunicaciones es el que tiene que ver el tema de si se puede o no, y si hay voluntad de las empresas en cortar la señal e inutilizar los aparatos que han sido señalados como robados. Eso es lo que nos está dando, ¿no? Entonces, tenemos casi 1.700.000 celulares que se roban al año, y es poco lo que se está haciendo para enfrentarlo. Existe el delito porque existe una demanda. Los mercados ilícitos existen porque existe la demanda de las autopartes, por ejemplo, que son robadas, de distintos aparatos que son reducidos. Entonces, acá se tiene que enfrentar de manera orgánica, cosa que no se está dando. No hay un liderazgo, no hay un plan concreto que organice a todo el Estado, y tenemos un Estado enfrentado. Estamos enfrentando el crimen organizado con un Estado desorganizado. Ahora, doctor Senmachi, usted ha sido ministro del Interior. Durante su gestión, ¿ya se tenía información clara respecto al ingreso de estas bandas criminales? Por Usted, supuesto, no porque en el solamente sector eso. interior maneja información muy clave, información reservada, ya se tenía información. ¿Y cuál ha sido la razón que en los últimos años se haya ingresado tanta banda criminal que ahora no solamente ya tiene el dominio territorial, sino también son bandas transnacionales que operan desde el exterior, manejando los hilos a través de la cibernética, a través de las comunicaciones, etcétera, etcétera? A ver, este tema es de amplio conocimiento, de público conocimiento. Desde el año 2016 se abrió las fronteras para que personas, como era un tema político de quedar bien hacia el exterior, el Grupo de Lima, liderado por el Perú, permitió el acceso libre a distintos ciudadanos, principalmente los que venían de Venezuela,
sin requerir mayor sustento, porque la idea era golpear internacionalmente a otro país. Pero eso terminó jugándonos en contra a nosotros, porque ingresaron personas que pueden ser profesionales y personas que van a sumar al país, pero también ingresaron organizaciones criminales que huían de dicho país. Y eso lo que nos está trayendo ahorita es la factura. Estamos pagando la factura de las decisiones equivocadas que se tomaron en ese momento para ingresar libremente a personas sin un juicio que otros países sí hicieron. Es decir, un tamiz para decir este ingresa y este no, porque no tiene los papeles que justifiquen su ingreso. Acá no, se hizo ingresar a todos. Y otro de los temas, cuando fui ministro, se señaló claramente, lo señalé en 5 veces estuve en el Congreso y las 5 veces lo señalé, que el tema del norte, el tema de las organizaciones criminales, el tema de Patás, era un tema que se tenía que tomar decisiones, pero en ese momento al Congreso, y creo que hasta ahora al Congreso poco le importa la seguridad ciudadana, solamente les importa los intereses del momento para ellos. Entonces, la agenda en el Congreso no es la inseguridad, la agenda del Congreso es una agenda personal o es una agenda de grupos, no es una agenda de país. Y entonces, nunca escucharon. En mi exposición siempre hablé, y creo que en cada una de las entrevistas hablé sobre el tema del narcotráfico. No se está haciendo lo que se debería hacer. Se ataca siempre, incluso se hacen programas de televisión sobre el aeropuerto, cuando en realidad el principal problema del narcotráfico es por el puerto del Callao, por el puerto del Callao, por el puerto de Piura. Por ahí salen las toneladas de droga, no por burriers que sacan medio kilo o 1 kilo de droga. En realidad se está confundiendo. ¿Cuántos años tenemos en el BRAEN con emergencia, con situación de emergencia? Y no podemos darle una solución. Ahora, ¿Qué intereses hay detrás que no permiten que el Perú logre tener una victoria en el BRAEN, como si se tuvo en el Alto claro, Guayaga? pero en efecto, ¿no? Yo coincido con usted. ¿Qué intereses hay, no? Pero tampoco puede negar que incluso en el Parlamento hay gente que tiene muchos intereses ligados al Braen. Ese es otro tema. Exacto. Entonces, Igual que la minería ilegal. claro, entonces usted los conoce, ¿no? Que incluso han estado formando parte del gobierno de Pedro Castillo. Pero ese no es el tema en estos momentos. El tema en estos momentos es qué hacemos frente a la inseguridad ciudadana. ¿Percibe usted que hay un control territorial como ha ocurrido en otros países? Porque esto no es nuevo. Usted conoce mucho el tema de delincuencia organizada. En Colombia, hace un par de décadas hemos visto cómo se han ido moviendo estas bandas criminales. En México hemos visto cómo se movían estas bandas criminales, ya no actuando en el mismo país, sino actuando en conexión con distintos países. En México es otra realidad también que se ha extrapolado en algunos casos al país. ¿Qué hacemos cuando usted dice no tenemos liderazgo, no tenemos un trabajo articulado? Pero esto no es nuevo, esto viene desde antes. Claro, a ver, en principio tenemos que entender que el país, por desgracia, nuestro país, por desgracia, es uno de los principales productores de cocaína. Al ser un productor de cocaína, nos pone en el objetivo de las organizaciones criminales, porque el gran delito en el mundo entero es el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, son los que generan más dinero a las organizaciones criminales. Por eso lo que sucede en el Callao, porque es un puerto, por eso que se pelean por controlar el territorio. La minería ilegal también está generando un serio problema, por eso que se está generando en Arequipa, en Trujillo, en las zonas del interior del país, Patás, por ejemplo, está generándose organizaciones que detrás de ellos hay minería ilegal. Y cuando usted me pregunta qué es lo que se puede hacer, el gran problema es que tú no le puedes pedir a quien está protegiendo a esos sectores que piense en el país. Yo calculo que deben haber más de 10 congresistas vinculados a la minería ilegal, que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, no quieren enfrentar la minería ilegal porque hay intereses detrás. Entonces, ¿cómo les pides a ellos que saquen una ley para enfrentar adecuadamente a la minería ilegal, que hace daño no solamente al medio ambiente, sino que genera dinero a las organizaciones criminales? Entonces, estas organizaciones criminales no solamente se hacen dueñas de un territorio, comienzan a manejar territorio, sino que comienzan a producir dinero y con ese dinero compran el silencio, compran su libertad, compran el tener por encima la ley. Es decir, violan la ley
y no les interesa porque tienen el poder, han conseguido el poder. Con ese poder pueden poner alcaldes, pueden poner congresistas, pueden poner gobernadores regionales. Entonces, ¿cómo poder enfrentar una situación como esta si no hay una decisión por parte del Estado? El Estado es el que tiene que tomar esa decisión, no solamente un sector, no solamente un grupo del Estado, sino todo el Estado. Porque la única posibilidad de enfrentarlo es, primero, recuperar el territorio. Y para eso va a haber un enfrentamiento, porque los intereses que ya han logrado tener el control de ese territorio no van a permitir pacíficamente que venga la autoridad a controlar nuevamente ese territorio que ellos ya han podido Ahí está ganar. el tema central estriba allí, doctor Senmache, porque ya hemos visto en otras experiencias cómo se maneja este tema, el control territorial, ¿no? O sea, a muchos no les Exacto, gusta el ejemplo de El Salvador, pero es un ejemplo a tomar en consideración. En El por Salvador supuesto. habían control territorial de la delincuencia. Dicho de otra manera, controlaban determinadas zonas. Desde el control político, control económico y naturalmente controlaban todas las acciones de las autoridades. Esto es Claro, en El lo Salvador, por peligroso. ejemplo, Eso es lo en, peligroso. en El Salvador, por ejemplo, un ciudadano tenía que pagar por salir a trabajar, por Así salir de es. su distrito, por volver a su distrito, por abrir una tienda, un comercio. Antes de abrir un comercio, antes de ir al municipio a sacar su autorización, primero tenía que sacar la autorización de la organización criminal. Así Y es. eso es lo que está pasando, de alguna u otra manera, ya está pasando en Lima, en Los Conos. No hay un pequeño puesto, ya sea una pollería, un chipa, algún restaurante, que no sea extorsionado por estas organizaciones. Y muchos de ellos, para no poner en riesgo a su familia, termina por cerrar su comercio. Entonces ya nos está afectando. Incluso el Banco Mundial calcula que el 8% del PBI se va en temas de inseguridad. 8% estamos perdiendo de nuestro PBI. Ahora, me gustaría tocar otro tema, ¿no? Ayer el ministro de Justicia adelantó que existe la proyección de este gobierno de construir 6 nuevos establecimientos penitenciarios, ¿no? Como parte de planes concretos, ha dicho, para enfrentar el tema del hacinamiento en el sistema penitenciario. ¿Es conveniente la construcción de penales, de 6 penales como lo fija? Y nuevamente vuelve al tapete, ¿no? El tema del frontón. A ver, me parece bien que por parte del Estado se diga que van a construir megapenales porque sí son necesarios. Es decir, el hacinamiento ha llegado a tal punto que, por ejemplo, en San Pedro, Lurigancho, tenemos un 400% de hacinamiento. Estamos sobrepasando los 10.000 internos cuando ha sido construido para 3.200 internos. Entonces, eso sí es un problema. Llegamos hasta 500% en el penal Sarita Colonia en el Callao. Es decir, no podemos pretender que exista un gobierno en esos penales cuando hay 400, o sea, 4 veces más personas de las que deberían controlarse normalmente. Entonces, si no existe en este momento un motín en un penal, no es porque todo esté controlado, sino porque se le ha dado carta blanca a los delincuentes para que hagan y gobiernen como les plazca, porque si la autoridad pone su presencia, inmediatamente van a haber motines, van a haber escándalos dentro del penal. Entonces los directores saben que mejor dejan pasar para que eso se mantenga en calma. Ahora, llama la atención de que ahora se hable de la construcción o proyectos de 6 megapenales, cuando hay un megapenal, por ejemplo, en Ica, que tiene ya dormido desde 2013, 2018 comenzó su construcción y hasta el día de hoy no se construye. Es decir, han habido problemas de malas decisiones o malos procesos por parte del Estado que han generado que tengamos un penal que inicialmente comenzó evaluado para 300 millones y ahora se necesita como 700 millones para poderlo concluir. Y el Estado no tiene el presupuesto o no ha previsto ese presupuesto para los años venideros y entonces ha tenido 20 o 30 millones para ejecución de un megapenal y no le va a alcanzar. Entonces, si ahora hay una decisión por parte del Estado de construir 6 megapenales, ojalá que eso vaya amarrado con el presupuesto necesario y con la debida y la adecuada formación de los términos de referencia para que finalmente la empresa que gane no pueda ser después vetada por la que ha perdido y no se entrampe todo eso como se ha entrampado el megapenal de Ica. Y preferiría escuchar que
el INPE o en este caso el Ministerio de Justicia toma la decisión de que sea a través de un contrato gobierno a gobierno para que un gobierno extranjero pueda realizar ese procedimiento, ¿no? Y no tengamos que ver acá que se entrampen las cosas, como hay que ver cómo se hizo los Panamericanos en el 2019, algo así tendríamos que hacerlo para que rápidamente se construyan megapenales. Y además estos megapenales sean seguros, porque nada va a servir que se construya un megapenal y a la semana esté rodeado de puras casitas y tengan esas casas que requerir señal celular y entonces finalmente no se pueda poner bloqueadores de celulares. Un megapenal siempre está como una isla, al costado de la nada. Es decir, no puede estar rodeado de casas, no puede estar rodeado de personas o comercios. Uno va a un penal y es casi una feria al costado. Muy bien, doctor Dimitri Senmachertola, yo le agradezco la gentileza que he tenido con la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable, buen día. Hemos presentado La Semana en RCR.